When we come through with the takeover, we make the game over. I'm from the state of Florida, sincere soldier. No puede haber felicidad si las cosas en las que creemos son diferentes de las cosas que hacemos. Parece que la temporada del que hubiera pasado todavía sigue en este canal GG, y en esta ocasión nos saldremos de la historia bélica para adentrarnos a la historia del cine. Sin duda todos tenemos películas favoritas, ya sea porque la historia es asombrosa, por tener personajes geniales, o simplemente porque el hecho de pertenecer a tu infancia las hace incomparables. Dentro del mundo cinematográfico hay muchos secretos, desde mensajes ocultos hasta finales alternativos que nunca se filmaron o colocaron en dicho filme. Puedes indagar entre las miles de ideas hechas película, pero hay algunas que quedaron fuera, solo dejadas como ideas incompletas sobre el papel del guión. Te sorprenderían algunas películas que, por diferentes motivos, jamás fueron realizadas. Posiblemente te quedes con ganas de ver algunas. A mí en lo personal, me gustaría ver más de una de las pelis que mostraré a continuación. Aquí les presento 15 películas que nunca se filmaron. Número 15. Batman contra Superman. DC Comics ya tenía planeada hacer una película de Batman contra Superman, actualmente ya obtuvimos una, pero admitámoslo, esta peli fue un tanto mala. En fin, lo cierto es que no fue un concepto que se tenía planeado para esta época, sino que en el año 2004, ya querían lanzar la primera película de Batman contra Superman, pero por algunas razones que desconocemos, optaron por hacer películas por separado de ambos personajes. Se cuenta que en esta película no se tenía planeado incluir a la Mujer Maravilla o a Doomsday, sino que solamente pondrían a Batman y a Superman, combatiendo por ver cuál superhéroe era el más apto para defender al mundo. ¿Piensas que la película del 2004 hubiera sido mejor que esta? Número 14. Ronnie Rocket. En 1977, el director David Lynch tenía planeado hacer una película de superhéroes. Después del éxito que tuvo su película Eraserhead, quiso tratar con esta nueva propuesta la historia de un detective y un sujeto que obtiene poderes eléctricos después de un accidente durante un tratamiento médico. Sin embargo, Lynch decidió no continuar, debido a que consideró que el guión necesitaba más trabajo, además de pensar que no le darían el apoyo suficiente para su película. La época en la que vivía estaba por terminar, y su idea simplemente se iba a quedar muy atrás. Número 13. Caleidoscopio. Alfred Hitchcock es reconocido en el mundo del cine. Películas de terror clásicas como Psicosis y Los pájaros vinieron de su parte, pero este sintió que su estilo de películas se estaba quedando atrás en el tiempo, por lo que se inició a una idea arriesgada, intentando traer un estilo nuevo de terror. Su película Caleidoscopio iba a tratar de un psicópata necrofílico en Nueva York quien asesina a 3 personas para después violarlas. La película traería desnudos explícitos, violencia y erotismo con inclinaciones homosexuales. Esta película fue vista como repugnante hasta para el propio Hitchcock, así que le negaron la realización de esta, por lo que Caleidoscopio solo quedó como una idea. Pero más tarde, Hitchcock recicló algunas de las ideas originales de Caleidoscopio, para usarlas en su película Frenesí de 1972. Número 12. Megalópolis. Si disfrutaste de la película Apocalipsis ahora, El hombre sin edad y la saga del Padrino, entonces sabes quién es Francis Coppola. Este tenía planeada una película sumamente épica según sus propias palabras, llamada Megalópolis. La historia trataba de cómo Nueva York fue reconstruida después de un desastre apocalíptico que destruyó la ciudad por completo. La financiación estaba respaldada por las ganancias de sus películas durante los años 90. Lamentablemente, la tragedia del 9/11 provocó que su idea no se llevase a cabo, ya que la gente de Nueva York no se iba a tomar muy bien la idea principal de la película. Coppola nunca empezó el guión y Megalópolis se perdió en la historia. Número 11. Napoleón. Honestamente, soy muy fan de Stanley Kubrick. La naranja mecánica, La chaqueta metálica, 2001 Odisea en el espacio, Miedo y deseo, El resplandor, en serio amé sus películas. Todos tendrán su propia opinión con respecto a Kubrick, pero me consta la calidad de sus películas, pues estaba obsesionado con plasmar totalmente sus ideas en escena. Por lo tanto, uno de sus proyectos más ambiciosos y quizá el que más tenía entusiasmo de hacer, pudo ser la mejor de sus películas.
Kubrick se había fascinado por la historia de Napoleón Bonaparte, a tal punto que quiso hacer una película narrando su historia. Había indagado a profundidad la vida del personaje antes mencionado, y a medida que descubría más sobre la vida de Napoleón, iba construyendo el guión, ideando los escenarios donde los hechos se llevarían a cabo. Incluso ya tenía pensado contratar a Jack Nicholson para el papel principal. Por desgracia, el afamado director falleció dejando el guión incompleto, y nadie más quiso seguirlo, ya que posiblemente la visión de Kubrick no podría ser plasmada como él la tenía planeada en vida. El guión incompleto se puede leer en internet, la verdad que me quedé con ganas. Número 10. Batman, el regreso del Señor de la Noche. Frank Miller, el autor de El regreso del Señor de la Noche, planeó por mucho tiempo llevar al viejo Batman a la pantalla grande. La idea de dar fin a la trilogía del Caballero Oscuro iba a eclipsar, como en el cómic se muestra, con el ya decrépito Bruce Wayne en una última misión. Sin embargo, la idea no le interesó a muchos, principalmente porque querían continuar la saga, reemplazando la tercera entrega por la película del Caballero Oscuro Renace, la cual posiblemente tenga otra secuela. Aún así, la película de un viejo Batman se sigue considerando, pero una idea sí se está dudando demasiado, y es que Frank Miller quería que Sylvester Stallone fuera el Batman decrépito. Número 9. Gump y Co. Forrest Gump es una de las películas más exitosas de la historia, siendo ganadora de 6 Óscares. Esta película, que contaba la historia de nuestro carismático amigo Forrest, iba a tener una secuela, la cual se iba a llamar Gump y Co. La película iba a tener lugar solo unos minutos después del final de la primera, con Forrest en la parada del autobús esperando a su hijo, a quien nos iba a relatar sus historias a lo largo de las décadas de los 80s, los 90s y principios del 2000. Sin embargo, pensaron que la secuela sería poco pertinente, dudaban en serio que esta secuela supere o se compare al éxito que tuvo Forrest Gump, sobre todo teniendo en cuenta que al final de la misma se iba a colocar la tragedia del 9/11, un final considerado inapropiado, por lo cual se decidió por cancelar el proyecto. Número 8. Beetlejuice se vuelve hawaiano. La película de 1988 iba a tener una secuela para traernos de regreso al aterradoramente divertido Beetlejuice. Tim Burton contrató al guionista Jonathan Hems para que escribiera el guión, solo que en lugar de llamarse simplemente Beetlejuice 2, el título fue Beetlejuice se vuelve hawaiano, pues esta película tenía lugar en la isla de Hawái. Sin embargo, debido a la extremadamente baja calidad del guión, Burton sabía que estaba a punto de hacer una película espantosa, aunque honestamente, ya lo hizo en tiempos recientes, ¿no es así? Como sea, decidió cancelar la secuela de Beetlejuice, para concentrarse en la película Batman Regresa. Eligió bien, aunque en los años siguientes sí nos arruinó la infancia más de uno, con la ayuda de Johnny Depp. Número 7. Halo. El juego más popular para la primera consola de Xbox, iba a tener una película fuera de las cinemáticas de nuestro televisor, para poder trasladarse a la gran pantalla. En 2005, Microsoft quiso incursionar en el mundo del cine, llegando a Hollywood con un guión basado en su famoso videojuego Halo. Querían que Peter Jackson fuese el productor ejecutivo, incluso hay rumores de que Guillermo del Toro iba a ser el director. Esta pudo ser una gran película, pues los creadores del juego iban a estar encargados del guión para la película, pero por cuestiones de problemas entre Microsoft y las productoras, este proyecto tuvo que ser cancelado. Halo se tuvo que conformar con las cinemáticas de sus posteriores entregas en la Xbox 360 y Xbox One. Número 6. The Toon Platoon, Roger Rabbit 2. Quien engañó a Roger Rabbit es considerada hasta la fecha como la mejor película de crossovers de dibujos animados en la historia, con una propuesta tan ingeniosa, mezclando live action con caricaturas, envolviendo a los personajes animados dentro de un caso policíaco que incluía un asesinato. Tuvo tanto éxito que logró salvar a la compañía Walt Disney de abandonar la animación permanentemente. Querían hacer una secuela que pueda igualar, o tal vez superar a la primera. Esta iba a contar los orígenes de Roger Rabbit, de cómo se enlista en el ejército para ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial, y aunque el guión pintaba para ser una excelente película, al productor Steven Spielberg no le hizo ninguna gracia prestar su nombre para hacer una comedia con nazis. Me imagino que ya lo saben, pues lo dije brevemente en un video anterior, Steven Spielberg es judío. De todos modos, la película sí se escuchaba muy atractiva. Número 5. Justice League Mortal.
¿A ti te gustó Mad Max 1 y 2? Me imagino que sí, uno de los trabajos más increíbles del director George Miller. Él iba a entregarnos una película que posiblemente hubiera estado al nivel de Mad Max, pero con los personajes de la Liga de la Justicia. Warner Brothers quedaron tan impresionados con el guión de esta película, tan fascinados, tan enamorados de la misma, que no esperaron un minuto más y empezaron de inmediato su realización. Pero debido a la huelga de escritores que duró del 2007 al 2008, la película quedó atrapada, y tuvieron que retrasar su realización por mucho tiempo, hasta que finalmente fue cancelada. Esta pudo ser la mejor película de la Liga de la Justicia de la historia. No hay pruebas de lo que les voy a decir, pero corren rumores de que tengamos a la Liga de la Justicia mortal para los años siguientes. Número 4. Atuk. Esto se trata de un caso muy curioso y siniestro. Atuk fue una novela de comedia escrita en 1963, la cual trataba de un esquimal que viajaba a Nueva York, metiéndose en un sinfín de problemas por no conocer esa ciudad. La perspectiva de un hombre casi salvaje en la jungla de concreto sonaba tan atractiva, que no tardaron en planear una adaptación fílmica. El guión fue escrito y terminado, quedó perfectamente bien, había enamorado a los productores, estaban seguros de que esta iba a ser la comedia del año. La mala suerte llegó cuando se decidió el casting de actores, centrándonos en el personaje principal, el esquimal Atuk. La primera opción fue el actor John Belushi, pero después de firmar el contrato para la película, murió de una sobredosis de droga. Más tarde, el actor Sam Kinison sería el elegido para ser Atuk, pero tiempo después de filmar apenas unas pocas escenas, este murió en un accidente de auto. Luego de un tiempo le dieron el papel al actor John Candy, pero este moriría de un ataque al corazón antes de empezar a rodar la película. Los ejecutivos vendieron el guión a una productora independiente, y estos contrataron al actor Chris Farley para interpretar el papel principal. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa cuando este murió tiempo después de una sobredosis de droga? El guión se cajoneó, y hasta el día de hoy nadie se atreve a realizar esa película maldita. Número 3. Spider-Man 4. Las primeras dos películas de Spider-Man con Tobey Maguire fueron un éxito. El famoso trepamuros de Marvel Comics iba a estrenar la tercera película, pero tras el fracaso en taquilla que esta generó, las personas detrás de la araña perdieron todo interés de seguir con las aventuras de Peter Parker, abandonando además la idea que tenían ya para la cuarta película. En compensación por la baja calidad de la tercera película, se reescribió la historia de Spider-Man, trayéndonos The Amazing Spider-Man, una buena película, pero con una secuela peor que la tercera entrega. ¿De qué trataba la película de Spider-Man 4? Pues no se sabe mucho, pero corrieron rumores de que el villano conocido como Misterio iba a ser su primera aparición, igual que otros villanos secundarios como Electro y Lizard, pero el que más llamaba la atención era Carnage. La historia contendría mucha acción, poniendo a Peter Parker en un verdadero apuro. Se dice además que en esta película Mary Jane iba a morir o a perder la memoria, cancelando su boda, y haciendo que Peter iniciara un romance con Gwen Stacy como originalmente ocurre. Pero lo más curioso es que Carnage iba a ser interpretado supuestamente por nada menos que Jim Carrey. Número 2. Resident Evil. George A. Romero es considerado por muchos como el padre de los zombies modernos. Sus películas La Noche de los Muertos Vivientes, El Día de los Muertos, El Amanecer de los Muertos, La Tierra de los Muertos, La Resistencia de los Muertos, El Documental de los Muertos, y El Diario de los Muertos, son la prueba de ello. Claro que también es la prueba de que no es muy ingenioso para elegir nombres jeje. Capcom había contratado a Romero para que hiciera un anuncio del videojuego Resident Evil. El anuncio tuvo tanto éxito que la gente de Capcom quedaron impresionados, se plantearon la idea de una película basada en Resident Evil dirigida por Romero. Junto con Sony Pictures llamaron a Romero ofreciéndole el proyecto, a lo cual este aceptó luego de meditárselo bien. Empezó a escribir el guión, siendo completamente fiel al videojuego original, teniendo como protagonistas a Chris Redfield y a Jill Valentine. Por desgracia, a los tarados ejecutivos de alguna manera no les gustaba que Romero se apegara demasiado al videojuego original, lo que es raro porque así es como se supone que se debe hacer. No se sabe qué pasó por su cabeza, pero despidieron a Romero y contrataron a Paul W.S. Anderson para que reescribiera el guión desde cero, y así nos entregó la película de Resident Evil que todos conocemos, con Mila Jovovich como protagonista.
A los ejecutivos les gusta meter la pata en todo, y claramente no saben nada de videojuegos. Número 1. Dragon Ball Z, el legendario poder. Hay varias leyendas alrededor de una supuesta película animada que fue prohibida por contener muchos temas inapropiados para los jóvenes de aquel entonces. Muchos dicen que la película sí se hizo, y que de hecho sí se transmitió solamente en Japón. Pero es mentira, no hay registro en la Toei Animation de ninguna película con este nombre. Sin embargo, Akira Toriyama sí tenía planeado hacer una película que tenga por título El legendario poder, pero que tras pensárselo mejor, y tras el rechazo del guión por parte de la Toei Animation, optó por desechar esa idea, reciclar algunas, y en su lugar darnos la película de Broly. ¿Pero de qué trataba la película del legendario poder? Tenía una trama muy similar a la película de Broly, pero tengan en cuenta de que esa película no existía todavía. La historia iba de que Goku y sus amigos eran visitados por un Saiyajin en Kame House. Este les decía a Goku y Vegeta que fueran a un planeta para encontrarse con el legendario Super Saiyajin y pelear con este ahí. Pero estos, al no estar de acuerdo, comienzan una pelea después de que el individuo dejara a Krillin gravemente herido. Pronto hacía su aparición una chica Saiyajin llamada Ika, quien se presentaba como la hermana mayor de Goku y Raditz. Esta poseía la habilidad de transformarse en Super Saiyajin. Goku y sus amigos empiezan un combate contra Ika, quien es superior en poder y por mucho. Ella había derrotado prácticamente a todos los amigos de Goku, incluyendo a Vegeta. Esta aumentaba desproporcionadamente su poder, volviéndose increíblemente musculosa como Broly, a tal punto que parecía un hombre. La pelea entre Goku y su supuesta hermana mayor era brutal, hasta que él la ataca con un Kamehameha y la lanza al sol, vaporizándola por completo. La idea de que golpearan salvajemente a una chica, por más poderosa que ésta fuese, y el hecho de que le dieran músculos como si de un travesti se tratase, fue mal vista tanto por los productores de Toei como por el mismo Akira Toriyama. Así que lo que hizo fue reciclar algunas ideas y darle a los guionistas material para trabajar en la película de Broly. ¿Qué piensas? ¿Te hubiera gustado ver la película de Ika? Eso es todo por hoy. ¿Cuál de estas películas te hubiera gustado ver? Comparte tu opinión aquí abajo en los comentarios. Tampoco olviden darle manita arriba si les gustó el video, compartirlo con sus amigos y suscribirse para estar siempre enterados de este canal. Gracias por su breve atención, hasta pronto.